Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre, como les había mencionado, MAS, cinemática, vectores y fasores, dinámica. Vamos a hablar sobre ecuaciones de MAS, péndulos, superposición, osciladores amortiguados y osciladores forzados con resonancias. Bueno, nuestra bibliografía, títulos de algunos autores. Y ahora vamos a hablar sobre qué es el movimiento oscilatorio. Generalmente nosotros cuando hablamos de movimientos oscilatorios nos referimos a un estudio de equilibrio. Por ejemplo, puede ser de un brazo de un robot cuando va moviendo de un lado a otro. Puede ser también las manecillas de un reloj, movimiento oscilatorio. Asimismo, el movimiento armónico simple es la más representativa idea de una oscilación que está presente en la naturaleza. Es simplemente una oscilación. Y el movimiento armónico simple va a estar compuesto de una cinemática. Y su cinemática va a estar compuesto por el desplazamiento. Y el desplazamiento va a ser un valor para una variable x de un coeficiente a por el coseno del valor del omega por el tiempo sumado a phi sub 0. ¿Qué quiere decir esto? De que hallando esa fórmula del desplazamiento vamos a determinar el equilibrio de un objeto de movimiento armónico. Es decir, por ejemplo, de un objeto A con tendencia a poder sufrir alguna tensión, ya sea directa o indirecta. Como el coseno varía de 1 y más 1 y menos 1, entonces toma valores de A y menos A, o sea, es decir, la amplitud, como habíamos recordado, siempre va a ser positiva, pero nosotros conocemos de que el valor del coseno, así como el valor del seno, va a variar de menos 1 a más 1 y viceversa. Y como claro, les había mencionado la amplitud, y donde el ángulo de fase o la fase va a ser omega más phi sub 0, ese va a ser el ángulo. La fase inicial va a ser phi sub 0, donde el periodo o la fase viene a ser igual a 0. Y aquí el periodo principal va a ser 2pi entre omega. Es el periodo en el cual el tiempo va a evaluarse en x para poderse repetir. Ahora la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo más importante. Y esto va a medir en Hertz. La frecuencia angular viene a ser el valor del ángulo de fase igual al periodo principal menos 2 veces pi multiplicado por la frecuencia. ¿De acuerdo? Ahora, la velocidad de una partícula viene a ser igual a la derivada de x por la derivada de t. Viene a ser igual al ángulo de la fase de la amplitud, del coeficiente de la amplitud multiplicado por el seno en este caso del ángulo de la fase más en este caso el valor que tomamos como punto inicial. Va a ir variando periódicamente, puede ser negativo o puede ser positivo. La aceleración viene a ser la derivada del valor de la velocidad entre la derivada del valor de la latencia. Bueno, la latencia viene a ser una variable que más adelante vamos a comprobarlo también. Y va esto a estar evaluado entre menos el ángulo del coeficiente a en coseno elevado al cuadrado multiplicado por la fase más la fase inicial, el periodo más la fase inicial. Y esto va a ser igual a menos el ángulo al cuadrado multiplicado por la variable.
Y obviamente también va a variar entre el ángulo al cuadrado por la amplitud y menos el ángulo al cuadrado por la amplitud. Y también tenemos que tener en cuenta de que va a ser directamente proporcional a la variable. La representación de una oscilación viene a ser la siguiente. En la gráfica nosotros tenemos al ancho de la amplitud de la onda, y por otro lado tenemos al resorte. El resorte tiene una tensión modelado por esta ecuación, donde el desplazamiento viene a ser de pi cuartos, de t cuartos a t medios a 3t medios. O también puede ser pi cuartos, pi medios y 3 pi medios. También tenemos la velocidad, que viene a ser oscilante viene a partir desde el punto 0, en este caso el valor 0. Y bueno, la aceleración que va a empezar en el segundo, en el primer cuadrante, en el cuarto cuadrante, perdón. Los vectores de rotación o fasores. Los vectores de rotación los conocemos propiamente como intérpretes de un sistema de longitudes que ya habíamos visto en otros videos anteriormente. Nosotros tenemos, por ejemplo, a un componente que viene a ser una flecha, un vector que viene a ser una magnitud, ¿verdad? Entonces esa magnitud viene a estar va a formar luego lo que nosotros conocemos como velocidad angular, y en cada instante forma un ángulo con características en este caso el ángulo multiplicado por la fase más en este caso el valor de la onda, y esto va a estar siempre representado en el eje X. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es para cuando en el lado izquierdo tenemos para cuando el periodo principal va a ser igual a 0, y tiene sentido porque tiene que estar en el primer cuadrante. Y en el segundo punto, ahí faltó para t mayor igual a 0, para que pueda ser viable. Nosotros tenemos dos ejemplos. En el primer cuadrante, que viene a ser t igual a 0, como habíamos visto en el lado izquierdo, es el ejemplo del centro. Y en el caso del ejemplo de la derecha, viene a ser para t mayor a 0. Como vemos, ahí el ángulo va a estar en el segundo cuadrante, y pues está en posición normal. Y pues obviamente, como habíamos visto, las rectas, los senos y los cosenos vienen a estar son horizontales y verticales. Y también podemos determinarlo porque nosotros el eje X lo ubicamos en negativo y el eje Y positivo. Positivo por negativo da negativo, entonces está en una zona en donde va a darnos un ángulo negativo, un ángulo con signo negativo. Y aquí tenemos otra aplicación que viene a estar en el segundo y en el primer cuadrante. Propiamente esta es la ecuación para todos estos vectores, y ese caso es el caso del fasor. El fasor viene a ser un conjunto de vectores de rotación, ¿de acuerdo? La dinámica de osciladores, el oscilador libre en este caso, viene a ser basada en la segunda ley de Newton, que es, bueno, en este caso la fuerza multiplicada igual a la masa multiplicado por la aceleración. El coeficiente va a estar llamado siempre como una constante elástica, en donde la fuerza va a ser igual a un coeficiente de inverso constante de la variable x, y también tiene que ser directamente proporcional a la variable x. De este modo se puede escribir que tenemos una condición de que si el coeficiente k es igual a la masa multiplicado por el ángulo al cuadrado, va a ser igual al ángulo, va a ser igual a la raíz del ángulo,
del coeficiente de la raíz de la masa. Y para el caso en este caso del periodo, va a ser igual a 2pi entre el ángulo. Si es igual a 2pi entre el ángulo, entonces el periodo es igual a 2pi raíz de la masa sobre la constante. Y si es igual a la velocidad, o sea, la velocidad es igual a 1 entre el periodo, es decir, 1 entre 2pi entre el ángulo. Y esto va a ser igual a, por eso nos da esta condición al lado, casi parecida a la del medio, que el valor de la velocidad en este caso viene a ser igual a 1 entre 2pi multiplicado por la raíz de k entre m. La raíz de k viene a ser la constante entre la masa. La dinámica de oscilador libre viene a ser la energía, la energía cinética, y va a ser evaluada en la siguiente ecuación. 1 medio multiplicado por la masa por la velocidad al cuadrado igual a 1 medio por la masa multiplicado por el ángulo al cuadrado por la amplitud, por el coeficiente de amplitud al cuadrado por el seno cuadrado de el ángulo evaluado en el periodo principal más la fase inicial, más el ángulo del periodo, y esto va a ser igual a 1 medio multiplicado por la masa multiplicado por el ángulo al cuadrado multiplicado por la amplitud al cuadrado multiplicado por el coeficiente de la amplitud al cuadrado, y esto va a ser, se le va a realizar una identidad trigonométrica muy conocida, que es la identidad de las identidades pitagóricas. Vamos a realizar aquí 1 menos coseno cuadrado de el ángulo principal más el ángulo de fase inicial. De esa manera sacamos la fórmula de la energía cinética. Entonces, de esta manera tenemos la fórmula de la energía cinética, en donde el centro va a ser igual a 0 y los extremos siempre van a ser mayores o iguales a la amplitud. La energía potencial viene a ser la inversa de la derivada exponencial de una derivada en la variable x. Y siempre va a ser la inversa del coeficiente de x para la derivada exponencial de entre la derivada de x, que va a ser igual al coeficiente multiplicado por la variable. Esto va a resultar con la integral de la exponencial evaluada en 0 multiplicado por la derivada de la exponencial, y esto va a ser igual a la integral, de x, de la variable x evaluada en 0 multiplicado por el coeficiente de la variable y la derivada de la variable. Vamos a realizar la integración y tenemos que la exponente viene a ser igual a 1 medio por el coeficiente multiplicado por la variable al cuadrado, y esto va a ser igual a 1 medio multiplicado por la masa multiplicado por el ángulo al cuadrado multiplicado por la variable al cuadrado. En este caso vamos a tener que también el centro va a ser igual a 0 y que los extremos de oscilación van a ser mayores o iguales a... Y la energía total, la energía total viene a ser igual a la energía igual a la, en este caso a la exponencial de la suma de la energía cinética, y esto va a ser igual a 1 medio multiplicado por la masa multiplicado por el ángulo por la amplitud al cuadrado, por el coeficiente de la amplitud al cuadrado, menos la variable al cuadrado, más 1 medio multiplicado por la masa multiplicado por el ángulo al cuadrado multiplicado por la variable al cuadrado. Bien, esto siempre tiene que ser constante. Y aquí vemos algunos ejemplos. En la primera vemos una onda sinusoidal, en la segunda también, y en la tercera vemos un ejemplo de una parábola, ¿verdad?
La ecuación básica de un movimiento armónico simple viene a ser la siguiente. Se obtiene combinando la segunda ley de Newton con la expresión que produce un movimiento armónico simple. Esto es, bueno, viene a ser igual a la masa de la derivada al cuadrado de la variable entre la derivada de el periodo al cuadrado. Y esto va a ser igual a la masa multiplicado por la derivada cuadrado por x entre la derivada del periodo principal al cuadrado, y esto va a ser inverso a la constante de la variable siempre. Y ahora, la masa multiplicado por la derivada al cuadrado multiplicado por la variable entre la derivada del periodo principal del periodo al cuadrado más el coeficiente de multiplicado por la variable va a ser siempre igual a 0. Teniendo en cuenta de que luego vamos a realizar la siguiente aplicación de la norma de el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde nos indica de que el ángulo cuadrado va a ser igual al coeficiente entre la masa, vamos a tener la derivada cuadrado multiplicada por la variable entre la derivada por el periodo principal al cuadrado más el ángulo al cuadrado por la variable, que va a ser igual a 0. Esa es una ecuación básica. Y vamos a pasar ahora al método de sustitución. Para hacer el método de sustitución necesitamos siempre obtener el valor de el ángulo, del periodo del ángulo y la fase inicial. Eso es lo que nos interesa obtener. Ahora también podemos hallar el coeficiente del coseno. Eso también lo podemos hallar, la amplitud. Porque hallando principalmente lo que está entre paréntesis, podemos hacer un breve reemplazo. Y con una identidad trigonométrica podemos hacer un artificio y podemos hallar la variable de x en este caso, que es la solución de la ecuación. Ahora, también nosotros podemos utilizar el método de una misma solución. Podemos aplicar también a la variable x el valor de la amplitud multiplicado por el ángulo de la variable, en este caso del ángulo principal, más el valor de b, que viene a ser en este caso la fase, multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso del periodo más el periodo principal. Vamos a hablar ahora sobre péndulos. El péndulo simple viene a ser el péndulo viene a ser una partícula de masa m, una masa m cualquiera, suspendida en un punto O. Va a ser graficado en esta expresión mediante una cuerda de longitud L, y la masa va a ser despreciable, es decir, que puede ser una masa que nosotros desconocemos en realidad. No.